En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sean todos bienvenidos a Pater Noster. Te saluda tu hermano José Manuel Gutiérrez. Pues hoy de nuevo, pues traemos un precioso testimonio, y hoy está para contárnoslo, pues nuestra hermana Liliana. Muy buenas tardes, hermana. Buenas tardes, José Manuel. Un placer que esté aquí. Quisiera agradecer, ¿no?, también a nuestra hermana en común, Alma, que fue la que nos dio la posibilidad, ¿no? Nos permitió pues dar este testimonio. Pues desde aquí pues le mandamos un fuerte abrazo y lógicamente pues agradecido, ¿no? El poder dar un testimonio para poderle dar gloria a Dios, ¿no? Y para que nuestros hermanos pues se edifiquen y vean cómo el Señor pues se manifiesta sobre nuestras vidas, ¿no? Y que no desfallezcamos jamás, ¿no?, en su búsqueda. Pues hermana Liliana, pues me gustaría en primer lugar, ¿no?, pues que nos contara un poquito sobre usted, ¿no? Mm, mm, Hola a todos, encantada de acompañarlos. Yo soy peruana de nacimiento, tengo 68 años, tres hijos, bueno, uno en el cielo, el cuarto está en el cielo, tres vivos y tengo cuatro nietos. Vivo actualmente con mi esposo, mis hijos residen en la misma ciudad que yo, soy peruana, pero vivimos en Estados Unidos desde el año 98 en la ciudad de Atlanta. Y bueno, ¿qué les puedo decir de mi fe? Ha sido una fe muy grande desde que era pequeña. Mi fe se inició, especialmente la devoción a Jesús y a la Virgen María, desde muy pequeñita, de la mano de mi madre, que era muy devota. Sin embargo, mi papá no lo era tanto, pero era un hombre muy bueno, buen cristiano. Mi mamá sí era sumamente religiosa, pero nosotras, bueno, en la familia, ¿no? No nos criamos tan pegados a Dios, pero Dios siempre se manifestó de una forma muy especial en la familia. Y especialmente yo personalmente he tenido evidencias, tengo testimonios muy lindos del poder de Dios y de la intercesión de la Virgen María en mi vida. Qué bueno, pues estamos aquí pues ansiosos, ¿no?, de conocer esas experiencias, ¿no?, pues con nuestra Madre Santísima, ¿no?, pues que tanto la queremos, ¿no?, y que no descansa de interceder, ¿no?, por sus hijos, ¿no? Pues hermana, pues si lo desea, pues puede ir contándonos así poquito a poco, pues esos testimonios que el pueblo católico le escucha. Claro que sí. Bueno, como les digo, mi devoción empezó desde muy pequeñita Ujú. y creo que una cosa que fue como muy, como que marcó, se puede decir, ese inicio de mi vida cristiana y que me tocó muy especialmente fue cuando tenía 7 años. Siempre cuando terminábamos el año escolar, la profesora sorteaba una imagen, la imagen que nos había acompañado en el salón de clases, en el aula, la sorteaba entre todos los alumnos. Y bueno, yo ese año era diciembre, porque en el Perú terminamos el año escolar en diciembre. La imagen estaba en mi clase y bueno, la profesora dijo, ahora vamos a sortearla entre todas las niñas. Y tuve como ese deseo de que la Virgencita fuera a mi casa, que viniera a mis manos. Y efectivamente salí sorteada entre las casi 40 niñas que éramos y me dieron la imagen. Por supuesto, la imagen se fue a mi dormitorio, donde me acompañó siempre en la cabecera de mi cama, y esa imagen me ha acompañado toda mi vida. Cuando me casé, me la llevé. Cuando me vine a Estados Unidos, se vino en mi maleta y actualmente está en mi dormitorio. Esa imagen es algo especial para mí porque a los 20 años, habiendo yo regresado del cine, un día cualquiera, era un sábado, me iba yo a acostar, ya había entrado a mi dormitorio y de pronto como que recé un Ave María antes de acostarme mirando a la imagen y la imagen derramó una lagrimita, una sola lagrimita que yo prácticamente cogí con mi dedo y me quedé con la lágrima y fui corriendo al dormitorio de mi mamá. Le dije, mamá, mira Guau. lo que ha pasado. Mi mamá vino corriendo a mi dormitorio. El hecho no se volvió a suscitar,
pero para mí fue algo que marcó mi vida. O sea, pensé que definitivamente la Virgen quería algo conmigo o era algo muy especial, un regalo muy grande. A lo largo de mi vida he venido orando mucho, no con tanta intensidad cuando era jovencita. Creo que todo eso se intensificó cuando me casé. Mi hija, mi segunda hija, tuvo una quemadura muy grave. Creo que en ese momento de mi vida fue cuando yo empecé a orar con intensidad. Esa quemadura, bueno, ella tuvieron que hacerle un injerto en la manito, fue algo muy grave, era una quemadura de tercer grado. Y se intensificó mi devoción a Dios, a la Virgen María. Sin embargo, aún yo no me acercaba tanto a la iglesia. Iba a misa, no de una manera tan continua. Pasó el tiempo, yo tuve otra experiencia con mi segunda hija. Bueno, esa es de mi segunda hija, ella quedó bien, le hicieron un injerto. Obviamente ella tiene una cicatriz, actualmente tiene 39 años, pero todo fue superado con la gracia de Dios y el poder de la Santísima Virgen María. Mi última hija también tuvo un problema en el ojito, una parálisis en el ojo. Y yo empecé en ese tiempo una devoción muy fuerte a Dios, a la Virgen Santísima, al rezo del Santo Rosario. Empecé a asistir con más regularidad a misa y un día orando la coronilla a la Divina Misericordia, terminando esa coronilla, mi hijita estaba ya con el problema de la parálisis en el ojito, inclusive teníamos fecha para la operación del ojito que le iban a hacer, ¿no? Y terminé de orar la coronilla a la Divina Misericordia y ella estaba durmiendo. Cuando se despertó, mi hijita podía mover perfectamente sus ojos. Yo empecé a ponerle objetos, juguetitos de un lado a otro. Ella era muy pequeñita, tenía como 2 años. Le movía los objetos para aquí, para allá y ella empezó a mover el ojito con toda normalidad. Cuando la llevé al médico, me dijo que era algo casi milagroso porque el ojito funcionaba perfectamente. Cuando tenía ella 3 años fue el tiempo en que nosotros ya vinimos a Estados Unidos, la hice ver acá por médicos y todo. Le dijeron que, me dijeron a mí, ¿no? Que nunca, como que ese problema nunca había ocurrido. O sea, me decían como que era algo extraño. Ella no presenta ninguna dificultad ni ninguna parálisis en el ojo está normal. O sea, Ya que no había quedado, hermana, ningún tipo de secuela, ninguna señal del paso de esa nada, lesión, nada. absolutamente nada, porque ella nació normal, pero de un momento a otro tuvo una parálisis en uno de los Ujú. ojitos y ya no lo podía mover. Entonces, al tratar ella de mover el otro ojo, el ojito se le cruzaba, se desviaba totalmente, pero era definitivamente estaba diagnosticada con una parálisis, iba a ser operada inclusive. Em, Eso fue prueba de que Dios se manifestaba en mi vida, se manifestaba de formas muy grandes y milagrosas. Pasó el tiempo, yo ya estaba aquí en Estados Unidos y como todo inmigrante, mi fe se fue acrecentando, justamente pidiéndole a Dios que nos ayudara a salir adelante en este país. Ya estábamos aquí, mi esposo, mis 3 hijos y yo. Mi hijo mayor de 12, en ese tiempo la segunda tenía 9 y Adri, la más pequeñita, la de la parálisis en el ojito, ya tenía 3 años. Entonces, mi fe se fue intensificando y comencé a asistir a misa todos los domingos. Rezaba el Santo Rosario, le pedía a Dios que nos ayudara, sobre todo con el tema de la inmigración, el tema de la legalidad, porque habíamos entrado como turistas a este país y rezaba más, con más intensidad. Dios nos fue ayudando. Mi esposo consiguió la visa de trabajo y bueno, nos fuimos legalizando, todo se fue encaminando en nuestra vida en este país y mi fe acrecentándose gracias a esa manifestación de ver que Dios nos ayudaba. Fui integrándome cada vez más a la iglesia. Finalmente, yo en el año, bueno, asistía con regularidad cada domingo. En el 2009
yo me hice cursillista de cristiandad y me fui pegando más a la iglesia. En ese cursillo de cristiandad, que es un retiro, que fue importante en mi vida, donde también la Virgen me mostró muchos cariñitos, porque inclusive yo tenía en esos momentos un resentimiento grande hacia una persona que había tratado de algo así como interrumpir mi matrimonio, porque había interferido en ese momento en mi vida. Y ese resentimiento aún en mi corazón era una piedrita que yo no podía sacar. Y en ese retiro yo pude convivir con una mujer, una señora, que era físicamente muy parecida a esa señora, a esa mujer. En ese momento yo sentí que, y bueno, y para ser más específicos, esta señora se acercó mucho a mí con mucho cariño, por supuesto, era otra persona, pero el parecido físico era increíble. Yo sentí que Dios me pedía que borrara todo eso de mi corazón, que limpiara todo eso de mi alma, de mi vida. Perdoné, pude perdonar en ese retiro. Y es más, o sea, me hice gran amiga de esa persona, que obviamente no era la misma persona de quien yo había tenido ese resentimiento, esa tristeza. A partir de eso empecé a acercarme mucho a la Eucaristía, con mucha devoción. Prometí ir a misa una vez más a la semana, cosa que empecé a hacer con regularidad, pero sentía que Dios me pedía asistir más a la Eucaristía. Comencé a asistir ya no solamente una, sino 2 veces, 3 veces, em, al punto que hoy, gracias a Dios y solamente por Él, por su gracia, asisto diariamente a la Eucaristía, pues la Eucaristía también ha sido fundamental en todo mi proceso de conversión, de acercamiento a Dios, en todos los testimonios que yo he podido tener. Em, Como les digo, esto fue en 2009. Justamente en el año 2011 también tuve otra manifestación del poder del Santo Rosario. Yo rezaba mucho porque estaba con un problema, bueno, en el útero. Me iban a hacer una histerectomía que tenía fecha y me hicieron unos exámenes. Bueno, ya estaba con fecha para la operación y todo, sin embargo, los exámenes demostraron que no tenía que hacerme la operación y un 12 de diciembre del 2011 me llamaron del doctor para decirme que no me iban a operar, que todo estaba en orden y que mi útero lucía bien, las adherencias ya como que no estaban dañando más, ya no tenía hemorragias. Fue algo como milagroso y eso sucedió un 12 de diciembre del 2011, fecha en la que yo empecé a orar con más intensidad a la Virgen María y especialmente la devoción a la Virgen de Guadalupe, de la cual no tenía una devoción muy grande. La aprendí muy fuerte aquí en Estados Unidos y especialmente en las parroquias donde yo asistía, donde había mucha devoción de un pueblo, una comunidad mexicana muy grande. Y no solo los mexicanos, sino mucha gente de muchas nacionalidades le tenía mucha devoción y empecé a orarle mucho a la Virgencita de Guadalupe. Esta devoción me siguió acompañando, bueno, unida al rezo del Santo Rosario, que es a la Virgen Santísima en cualquiera de sus advocaciones. Em, Definitivamente puedo decirles que esto se fue acrecentando con un retiro que yo hice en 2017. Este fue el retiro de Maús, que también marcó mi vida de una manera muy especial. En ese retiro tuve mucho acercamiento a Dios, a la Virgen Santísima. Yo ya rezaba el rezo del Santo Rosario, era para mí ya algo que me acompañaba diariamente. Eso fue en junio del 2017. En ese mismo año 2017, en octubre, yo fui a servir a un retiro de Maús. Y en ese retiro de Maús
también estaba como caminante, había ido por primera vez mi hija menor, Adriana. Yo en ese retiro me tocó servir en la capillita del Santísimo. Y bueno, mi función con otras hermanitas que estábamos ahí era rezar los 2 días y medio que duraba el retiro por todas las caminantes, entre las que se encontraba mi hija. Por supuesto que yo rezaba con mucha intensidad por todas las personas que habían ido a ese retiro para que encontraran a Dios, para que pudieran acercarse a la Virgen Santísima, pudieran iniciar su devoción al Santo Rosario, al amor a la Eucaristía principalmente. Entre ellas mi hija, por supuesto, que se encontraba un poco alejada de Dios, pero más que nada pienso que ella se había acercado a ese retiro y había ido por curiosidad. Le pedía mucho a Dios que esa curiosidad se convirtiera en una devoción extrema a Dios y a la Virgen Santísima. Bueno, en ese retiro, las hermanitas que iban a dar testimonio entraban a la capillita del Santísimo y se postraban ahí, y nosotras rezábamos con ellas para que ellas pudieran dar un buen testimonio de sus experiencias y eso tocara los corazones de esas hermanitas que habían ido al retiro por primera vez y que caminaban por primera vez. Pero más que nada yo le pedía por todas, pero también le pedía por mi hija que se encontraba entre esas caminantes. Em, de pronto entraron a la capillita 2 hermanitas mías. Una de ellas, bueno, Erika y una amiguita, María Auxiliadora, que le decimos Chili cariñosamente, entraron las 2 hermanitas y se arrodillaron delante del Santísimo. Yo estaba detrás de ellas y orando para que el testimonio que ellas dieran, porque ellas entraron a orar para que su testimonio tocara a todas esas mujeres que estaban en ese retiro. Yo me uní a mis otras hermanas que estábamos ahí en el Santísimo y oramos intensamente para que ese testimonio tocara corazones. Cuando yo estaba orando con mis ojos cerrados, de pronto abrí los ojos, la capillita estaba a oscuras, solamente habían 2 velitas ahí en el Santísimo que iluminaban la capillita porque era un cuartito oscuro y ellas estaban en una forma, arrodilladas en una forma como triangular. Y en ese pequeño triángulo que se formaba, ese espacio entre ellas dos, apareció claramente en el piso, en la alfombra, apareció la imagen de la Virgen Santísima, Wow, exactamente la imagen de la Virgen de Guadalupe, que no estaba en la capilla porque era el Santísimo que estaba expuesto. Teníamos otras imágenes ahí, velitas, bueno, en fin, pero apareció la imagen de la Virgen de Guadalupe exactamente, pero como si lo hubieran proyectado con un proyector o algo wow. especial. Y sentí una cosa tan grande, le pedí tanto por todas esas caminantes que habían asistido a ese retiro. Especialmente le pedí por mi hija, por toda mi familia, por todas nuestras intenciones, por un sobrino que estaba muy alejado de Dios, el hijo de mi hermana. Eh, bueno, en fin, recé mucho y fue algo muy especial. Esto no lo compartí con muchas personas, solamente con unas cuantas, por supuesto después de que terminó el retiro. Pasó un tiempo, eso fue en 2017, pasó un tiempo, esa hija por la que yo rezaba tanto, ella aún estaba alejadita de Dios. Creo que fue a ese retiro un poquito por curiosidad, un poquito por ver qué pasaba allí, pero seguía alejadita. Ella creía en Dios, pero no estaba cerca de la iglesia, no asistía a las misas, no recibía la Santa Eucaristía, totalmente alejada. En el 2020, sí, en el 2020 vino un siguiente hecho importante en mi vida. Yo viajé, estábamos en época de pandemia, pero en diciembre del 2020 viajé a Florida porque mi hermana me invitó, pues dijimos, vamos a viajar, vamos a relajarnos un poquito. Viajé en diciembre, exactamente, diciembre del 2020.
y mi hermana me invitó a rezar con su grupo de oración, que era un grupo del Santo Rosario que rezaban el Santo Rosario diariamente. Era 12 de diciembre, coincidentemente. Rezamos el Santo Rosario con mucha devoción con ese grupo por Zoom y terminando el Santo Rosario, yo estaba en la sala comedor de mi hermana, donde había una ventana de vidrio muy grande que daba hacia el exterior, hacia su jardín, bueno, hacia una piscina donde se reflejaba el sol con mucha intensidad. De pronto yo me acerqué más a la ventana porque el sol como que iluminaba muy fuerte la, todo el recinto. Era un 12 de diciembre del 2020. Me acerqué a la ventana y pude ver que el sol iluminaba con una fuerza muy grande el cielo. De pronto el sol empezó como a crecer, o sea, era una cosa impresionante el brillo que tenía y de pronto empezó a bailar literalmente en el cielo. Mi hermana se encontraba ya preparando el desayuno. Yo le dije, acércate, mira lo que está pasando, mira lo que estoy viendo. Mira el sol, le dije, parece una Eucaristía gigante. Cuando ella se acercó y ya mirábamos las dos al sol que se movía de una manera espectacular en el cielo, de pronto en la parte superior apareció claramente la imagen de la Virgen de Guadalupe en la parte derecha del sol. Y pudimos hasta tomarle fotos con mi hermana. Mi hermana se arrodilló, me arrodillé yo, comenzamos a rezar nuevamente. Era 12 de diciembre de 2020 y pensé en ese momento, bueno, le di gracias a Dios por esa manifestación tan grande de la cual era testigo mi hermana también y sentí que Dios me pedía seguir orando más el Santo Rosario. Sentí que Dios me pedía unirme a ese grupo con el cual había rezado el rosario momentos antes. Es un grupo al cual pertenezco actualmente, del cual no me despegué. Se llama Teresitas de María. Es un grupo que se inició en Florida. Yo vivo en Atlanta, Georgia, en un estado que queda al norte de Florida, pero empecé a rezar con más intensidad, a unirme con ellas diariamente para el rezo del Santo Rosario. Les pude contar mi experiencia. Esta experiencia le he contado a muchas personas, se las relaté a mis hijos, entre ellos a mi hija Adriana. Bueno, se la conté a mi otra hermana que vive también acá en Georgia. Ella empezó a unirse al rezo del Santo Rosario con este grupo que se llama Teresitas de María. Y bueno, empezamos a orar todos los días, cada vez con más intensidad. Prometí acercarme con más devoción y con más frecuencia a la Santa Eucaristía. Pero todo esto tiene bueno, definitivamente Dios y María, Jesús y María, el Espíritu Santo son toda una unidad. Em, Empezamos a orar con mucha intensidad. En el año 2022, mi sobrino fue diagnosticado con un cáncer muy severo, un cáncer muy raro, que es un cáncer al intestino delgado. Mi hermana Ana Marisa y mi hermana Ana Cecilia, la que vive en Florida y la que vive en Georgia, nos unimos al rezo del Santo Rosario de manera, o sea, bueno, seguíamos rezando el rezo del Santo Rosario muy, muy intensamente. Empecé a acercarme a la Eucaristía ya diariamente, pidiendo por la sanación de este sobrino que se encontraba muy alejado de Dios, al nivel de ateo, declarado ateo. Rezábamos mucho por él, sin embargo, él estaba muy alejado, no quería escuchar nada de Dios, menos de la Virgen Santísima. Sin embargo, nosotras rezábamos, ofrecíamos la Santa Eucaristía por él. Ya él falleció en el 2024. En 2023, todo el 2023, yo hice esfuerzos para que Eduardo se acercara a Dios sin mucho éxito.
En diciembre del 2023, yo le pedí a un sacerdote, el padre Robert Pérez, que vive aquí en Atlanta, que es un franciscano, le pedí que fuera a verlo, porque él ya estaba desahuciado, ya los médicos habían dicho que no había nada que hacer y él entraba en una etapa de cuidados paliativos por este cáncer. Él seguía muy duro de corazón, muy alejado. Sin embargo, su mamá y mi otra hermana y yo rezábamos intensamente el Santo Rosario diariamente, asistíamos a la Eucaristía, pero el resto de nuestra familia un poquito alejadito, todavía no muy cercanos ni a Jesús ni a María. Bueno, mi esposo sí, pero mis hijas alejadas. Bueno, rezábamos. Finalmente este sacerdote de una manera misteriosa, que yo solamente lo atribuyo al poder de Dios y al poder de la Santísima Virgen María, se acercó a Eduardo, a mi sobrino, el que estaba con cáncer, en la cama de su hospital. Se acercó un 8 de diciembre del 2023. Y cuando él salió de verlo, él me llamó por teléfono y me dijo, no me diga que hemos hablado, pero hemos hablado. Por supuesto, él me dijo, yo no le he podido dar la Eucaristía porque él aún no cree, pero me he acercado a él de una forma amistosa y he logrado romper por lo menos esa primera barrera. Bueno, seguimos orando por Eduardo. Eso fue diciembre de 2023. Rezábamos mucho enero, febrero. En marzo él entró nuevamente por emergencia. Bueno, ya lo fue derivado a su casa solamente ya para cuidados paliativos, en una etapa que acá le llaman hospice, que es como ya donde no hay nada que hacer, ya los médicos no lo ven, ya nada, estaba ya, era terminal totalmente, ya no había nada que hacer por él, estaba totalmente tomado por el cáncer. Eduardo en ese momento tenía 36 años. Por supuesto, su mamá, mi hermana Ceci, su tía y yo rezábamos intensamente el Santo Rosario diariamente por él, pidiendo su conversión sobre todo, que se acercara a Dios, que permitiera que nosotros nos acercáramos a Él y oráramos con Él, que recibiera la Santa Eucaristía. Él era ateo, ateo declarado. En ese mes de marzo del 2024, un mes antes de morir prácticamente, em, él entró nuevamente por emergencia al hospital, ya en una situación muy grave. Ese día yo le pedí a ese mismo sacerdote, al padre Robert Pérez, que fuera a verlo. El padre llegó por emergencia y pudimos entrar a la a la habitación. Y pudimos entrar, digo, porque fue algo misterioso que me concedieran entrar al dormitorio de él, porque solamente permitían entrar a una sola persona por emergencia. Entró el padre, quien le dieron el permiso, pero la persona que estaba en la recepción me dijo, entre usted. Entré yo y milagrosamente, diría yo, mi hermana se encontraba en el baño de la habitación. Entonces, cuando ella salió, se encontró que estaba el sacerdote, estaba yo y ella dentro de la habitación, cosa que no estaba permitida porque era una sala de emergencia y era un lugar donde no permitían más que una sola persona. Pero el padre pudo orar por él y pudo preguntarle a él si él quería recibir la Santa Eucaristía, cosa que milagrosamente Eduardo accedió a recibir la Eucaristía. Bendito sea Dios. Sí, fue algo increíble, fue un momento muy especial en que el Padre oró de una manera increíble, le dio la extrema unción en ese momento, porque pensábamos que él no salía de la emergencia. Sin embargo, Eduardo salió de la emergencia el 20, creo que fue el 24 de marzo de ese año 2024. Lo derivaron ya a su casa. Como digo, él estaba en hospice, que es hospicio, algo así, como que ya él ya no recibía ningún tratamiento, solamente era las visitas médicas, pero ya como para
nada más como para monitorearlo. Eduardo tuvo una conversión que yo le llamo express. Desde ese día 20, diría yo que fue desde el 8 de diciembre del 23, pero en esos meses, como él, no, él ya no se negaba que su mamá orara delante de él, pero a partir de esa unción de los enfermos, de ese día que él recibió la Santa Eucaristía en la emergencia, eh, ya él pudo recibir una siguiente Eucaristía por mí, bueno, siendo instrumento de Dios, porque recuerdo claramente que estábamos en día de, acá le llaman martes crismal, que era la Semana Santa, y el padre Robert me llamó esa mañana y me dijo, Liliana, hoy llévele la Eucaristía a Eduardo, porque yo no puedo llevarla, yo estoy en la, bueno, él estaba en la catedral, en fin, él no podía, me dijo, llévele usted, bueno, yo ya me había hecho ministro extraordinario en la comunión hacía ya buen tiempo y pude recibir, me entregaron la Santa Eucaristía que estaba guardada en el tabernáculo en nuestra iglesia. Por suerte encontré a un diácono que me la pudo entregar y pude llevarla hasta el hospital. E- Esa entrada al hospital con Jesús Eucaristía en mi pecho, o sea, porque yo la llevaba colgadita en la Santa Eucaristía, fue increíble porque entrando a ese hospital, ni siquiera nos revisaron lo que llevábamos, porque acá en los hospitales normalmente revisan mucho, revisan si uno trae armas, si uno trae algún elemento que sea dañino dentro del hospital, en fin, hay policías, es un control muy, muy exhaustivo. Pero entramos, bueno, mejor dicho, entró Jesús y nosotras con él, porque entraba mi hermana Ceci conmigo a la habitación de Eduardo. em, de una manera increíble. Se abrían todas las puertas, se abrió el ascensor, se abrió esa puerta que entraba a los cuidados de, porque él estaba en cuidados intensivos. Fue como, era realmente, no fue como, era Jesús entrando y las puertas se abrían, pero se abrían de una manera increíble. Pudimos llegar hasta donde Eduardito, él volvió a recibir la comunión, siendo yo un humilde instrumento de Jesús. Y en ese momento que Eduardo recibió la Eucaristía, él estaba conectado por todas partes. Eran 1000 cables que lo unían a diferentes máquinas, monitores, en fin. Él se desconectó algo y se sentó literalmente en la cama al momento de haber recibido la Eucaristía. El médico me había dicho que por favor se le entregue pedacito por pedacito para que él no se atorara, porque él ya tenía muchos problemas para respirar, para todo. Efectivamente, ante ese primer pedacito de Jesús vivo en esa Eucaristía, Eduardo se sentó, se sacó un cable, se quedó sentado, empezó a respirar de una manera increíble al recibir la Eucaristía. Yo pensé que se estaba ahogando, llamamos a la enfermera y ella dijo que estaba bien. Ella estaba ahí, también impresionada, una señora americana que no sé si creía o no creía, pero estaba impactada, paradita ahí delante de nosotros. Él terminó de consumir toda la Eucaristía, toda la hostia sagrada la consumió y después de eso él me dijo que había sentido algo muy, bueno, lo dijo delante mío, delante de mi hermana, que también había ingresado a la habitación, que lo que había consumido Eduardito, él dijo, ¿no? Esto es algo muy grande. Después de haber sido ateo confeso, eh, o sea, por eso yo digo, fue una conversión tan grande, fue una conversión tan, como yo le llamo, express, el poder de Dios, de la Virgen Santísima, por tantas oraciones, fue tan grande que obró en Eduardo. La mirada de Eduardo cambió. Él, él antes nos miraba con una mirada muy dura, muy, muy alejada de Dios,
Su mirada cambió. Él dijo que sentía que algo muy grande había entrado en su cuerpo. Nosotras pensamos que fue en su alma, en su mente. Eduardito, a partir de ese momento, comenzó a pedir la Eucaristía con más regularidad porque había sentido algo muy grande en su pecho. Nosotras sí sabíamos qué cosa era, sabíamos que era Jesús, sabíamos que era el poder de la Santísima Virgen en el rezo del Santo Rosario que nosotros rezábamos diariamente. Y Eduardito empezó a pedir la Eucaristía con más frecuencia. Decía, por favor, tráiganme nuevamente la Eucaristía. Y así fue, un día antes que Eduardito parta a, a la presencia del Señor, él pidió ver al padre Robert y el mismo padre Robert pudo ir, que es un sacerdote muy santo. Él mismo pudo acercarse a la casa de mi hermana. Eduardito recibió nuevamente la Eucaristía y nosotras rezando desde donde estábamos, cada una, pidiéndole a Dios que siguiera obrando en él. Al día siguiente de esa Santa Eucaristía, eso fue el día, Eduardito falleció un 10 de abril de 2024 y un día antes, que fue el día que el padre Robert le había llevado la Eucaristía, Eduardito esa madrugada prácticamente le dijo a su mamá que estaba viendo una luz muy grande y que se sentía muy Wow. feliz. Mi hermana pensaba que él estaba alucinando, que quizás el medicamento, inclusive llamó al médico para preguntar si las medicinas lo estaban poniendo de alguna manera como muy alterado, lo que acá le llaman high, pero el médico le dijo que no, que el medicamento entraba de una manera prácticamente gota a gota, que no era efecto del medicamento. Y yo le dije a mi hermana, hermana, le dije, Eduardo está entrando al cielo. Mi hermana entró, nos llamó por teléfono. Bueno, yo le dije, Eduardito está viendo a Dios, está entrando al cielo. Llamaron a la ambulancia, lo llevaron al hospital. Llegando al hospital, al poco tiempo, mi hermana orando junto a él. Eduardito falleció en los brazos de mi hermana. Digo Eduardito, ¿no? Él era mi ahijado de bautismo cuando era pequeño. Y Eduardito falleció diciendo que veía la luz de Dios y agradeciéndole a Dios por esa enfermedad, porque por ese cáncer y por su mamá, por las oraciones de su mamá, y había podido conocer a Dios y podía entrar al cielo. Eduardo entró al cielo y hemos podido tener después muchas manifestaciones de él en sueños que Él está ayudando a otras personas a acercarse a Dios. Lo hemos visto en sueños tanto mi hija, la segunda, como yo. Eh, Eduardo es un angelito del cielo ahora. Fue eso algo muy especial, muy grande, unido a muchas manifestaciones. Fueron cosas muy grandes porque también en medio de todo ese tiempo que Eduardito estaba tan mal, eh, en el mes de diciembre, recuerdo, del 23, antes de que él fallezca, meses antes de que él fallezca, pudimos también tener una experiencia muy hermosa. Resulta que vinieron a Atlanta una señora que se llama Alicia Biovisage, que es una señora que ha tenido una experiencia eucarística con una reliquia de Santa Margarita María de Alacoque. Esta señora vive en Francia, pero ella vino a Atlanta y como eran los días en que yo iba mucho al hospital y, bueno, iba a misa, estaba muy consternada con todo el tema de mi sobrino Eduardo, me avisaron que había una misa donde iba a estar esta señora Alicia Biovisage, que tenía la reliquia de Santa Margarita María de Alacoque en su poder y que había venido con un sacerdote que se llama el padre Eduard Marot, algo así. Bueno, este padre vino con ella desde Francia y estaban llevando el testimonio de Alicia, la reliquia por diferentes iglesias, pero por
todos los motivos que nosotros estábamos pasando y mil problemas y mil cosas con la enfermedad de mi sobrino tan grave, yo no pude ir a estas misas en que eran en lugares especiales, en diferentes parroquias, pero el último día que ella que ella estaba en Atlanta, Georgia, unida a este padre Eduard, el padre, perdón, me enteré por una amiga, me dijo, ellos están en este momento almorzando en casa de una señora que los ha llevado bueno, los recogió del aeropuerto, los hospedó, en fin. Y me dijeron, si tú vas a la casa de esta señora, los vas a encontrar. Y a lo mejor ellos te bendicen con la reliquia, que bendigan un rosario para que tú se lo lleves a tu sobrino. Sin mucha esperanza, ese día yo había ido a misa y saliendo de misa recibí la llamada de una amiga y me dijo, Liliana, me dijo, ellos están en tal dirección almorzando en la casa de esta señora, de ahí ya se van al aeropuerto, pero anda, anda, lleva algo, una estampita, alguna cosa para que lo pases por la reliquia de Santa Margarita María de Alacoque y para que se la lleves a tu sobrino. Entonces, bueno, yo casi sin mucha esperanza dije, bueno, si ella me dice que haga esto, y es más, me dio la dirección de la persona que tenía hospedada a la señora Alicia Bebesage y al padre Edouard Marot, creo que es algo así. Bueno, fuimos a la casa y ellos estaban almorzando y me acompañó mi hija menor. Nos sentamos en la sala, pero ellos estaban en pleno almuerzo y no salían y no salían. De pronto salieron y el padre me preguntó, ¿y usted por qué no pasó? ¿Por qué no almorzó con nosotros? No, le digo, padre, yo he venido solamente a pedirles un gran favor. Yo llevaba una pequeña imagen que era de mi madre, eh, del Señor de los Milagros, porque yo soy peruana y tengo esa devoción. Y esta pequeña imagen que nosotros en Perú le llamamos un detente, que es algo que se pone en el pecho, que era de mi mamá, le dije, quiero pasar eso por la reliquia de Santa Margarita María de Alacoque. Me dijo, con todo gusto. Y salió la señora Alicia y salió el padre y salieron todas las señoras y nos pusimos ahí en la sala. Ellos hicieron una oración hermosa. Alicia sacó nuevamente la reliquia y me dijo, estamos un poco apurados porque ya nos vamos al aeropuerto, pero es que yo tengo que darte mi testimonio. Y me dio un testimonio hermoso de cómo ella llegó a esa reliquia en un mercadito de pulgas en Francia. Bueno, en fin, ella tenía mucha fe a esa reliquia, se hizo muy, muy devota, muy creyente y junto con este padre Eduard, que el apellido no recuerdo, creo que es Marot, algo así, no recuerdo bien, pero lo puedo averiguar. Pero sí me acuerdo que es Eduard, porque él me dijo, yo soy Eduard, me dijo, tengo el nombre de tu sobrino, que se llama Eduardo. Y yo le dije, por favor, déjeme pasar esto por la reliquia, que era esa pequeña imagen, que era de mi mamá, que era algo que mi mamá siempre llevaba en el pecho del Señor de los Milagros. Déjeme pasarlo para que yo se lo lleve a mi sobrino que está enfermo de cáncer, ya en etapa terminal. Y ellos me permitieron, oraron por mí y el padre me dijo, ten fe que tu sobrino va a experimentar una conversión. Eso fue en diciembre del 23. Como les cuento, ¿no? Enero, febrero, marzo fueron meses en que Eduardo por lo menos no se negaba a escuchar a su mamá orando el Santo Rosario con todo el grupo que rezábamos todos los días por Zoom y mi hermana ponía el rosario y las imágenes y todo para que mi sobrino escuchara, para que viera las imágenes y sin mucha fe, pero bueno, en marzo se nos dio toda esta conversión, todo este tema que Eduardito aceptó la comunión, el padre le impuso el escapulario de la Virgen del Carmen, todo eso fue ya en marzo del 24. Eduardito murió el 10 de abril del 2024. En gracia de Dios, murió habiendo recibido la comunión, murió expresando su entrada al cielo claramente, nítidamente, y, y sabemos que Él está con Dios porque lo hemos podido ver a través de sueños que hemos tenido, tanto mis hijas y yo, y sabemos que Él está con Dios. O sea, han habido muchas, muchas manifestaciones hermosas
cosas muy grandes, cosas muy grandes. Eh, Tengo otra cosa grande también. En 2021, mi último nieto nació el 12 de diciembre del 2021. Y eso también fue prueba de que la Virgen de Guadalupe seguía obrando, Dios por sobre todas las cosas, muchas cosas grandes. Y lo más grande que le agradezco más a Dios es la conversión muy grande y definitiva de mi hija menor, Adriana, que ahora tiene 30 años, que gracias a todos estos sucesos que ocurrieron con mi sobrino Eduardo, con la manifestación de la Virgen, lo que yo le narré, que había tenido la experiencia en Florida, en la Virgen en el cielo, con la manifestación del poder de la Santa Eucaristía, que ella misma fue testigo de todo lo que pasó con Eduardo, cómo Eduardo se acercó de una manera tan grande a Dios y a la Santa Eucaristía, y de no querer ni escuchar los rosarios, ya él pedía escuchar los rosarios. em, Murió en gracia de Dios. Mi hija menor tuvo también una conversión muy grande de haber estado alejada de Dios, diría yo, casi 10 años, de una época de universidad donde todas sus amistades ateas, gente que estaba totalmente alejada de Dios, y ni siquiera diría yo alejada de Dios, gente que expresamente estaban muy cerca de temas satánicos, de cosas horribles. Mi hija menor, siendo testigo de todo esto, la que ahora tiene 30 años, ella pidió confirmarse, algo que no había hecho cuando era jovencita, no se pudo confirmar, entonces ahora ella pidió confirmarse, se confirmó, se hizo proclamadora de la palabra en la iglesia, se hizo ministro extraordinario de la comunión, y ahora profesa la fe y la vive de manera intensa como la vivo yo y como la viven sus tías. Todavía nos queda un trabajo por recorrer porque tenemos mi hijo mayor y mi hija la segunda, todavía son católicos tibios, y igualmente tengo una sobrina que aún está alejadita de la Santa Iglesia Católica y es cristiana. Ahora es cristiana, bueno, cree en Jesús devotamente, pero no cree en la Santa Eucaristía ni en la Virgen María. Pero seguimos orando con intensidad, seguimos creyendo en Dios y seguimos dedicándole a la Virgen Santísima el rezo del Santo Rosario diariamente, y también llevando esta devoción a muchas personas para que tengan fe en el poder de este Rosario de la Santísima Virgen María, Amén. y también el poder de la Santa Eucaristía, a la que, si Dios lo permite, asistiré diariamente hasta el último día de mi vida. Fantástico. Liliana, es que me quedo sin palabras ante tan hermoso milagro, ¿no? Con Eduardo, ¿no? Me quedo, es que mientras le oía, ¿no? Pues se me quedaba un nudo en la garganta, ¿no? Pero nos podemos dar cuenta, ¿no? De que la palabra de Dios pues se cumple, ¿no? De nuevo en Eduardo, ¿no? Que Dios quiere que todos los hombres se salven, y por misericordia pues el Señor pues poquito a poco pues rompió ese corazón de piedra, ¿no? Y pudo hacerle entender, aunque haya sido pues prácticamente en la recta final de su vida, lo que significaba la Eucaristía, ¿no? Y los sacramentos. Por eso de ahí también podemos ver en el Evangelio, ¿no? Donde el Señor pues paga igual a los que llama primero como a los que llama últimos, ¿no? El premio es Es exactamente el mismo, y nadie nos podemos quejar, ¿no? Pero Señor, si yo llevo 45 años trabajando en tu iglesia, ¿yo por qué voy a cobrar igual que Eduardo, ¿no? Por decirte algo. Porque si él al final y el Señor pues se volvía, ¿no? Dice, te vas a quejar porque yo también con él soy justo, ¿no?
fue algo tan impresionante y tan grande que todos, bueno, sobre todo mis hijos mayores, hasta la misma hermana de Eduardo, que Wow. ella es cristiana, ¿no? Ella está alejada de la Iglesia Católica. Entonces, pero todo esto fue tan grande, que realmente no, no tiene otra explicación más que el poder grande de Dios, la Santa Eucaristía y por supuesto, ¿no? El Dios presente en la Santa Eucaristía Amén. y el poder de la Virgen Santísima, su intercesión tan grande, porque así como mi hermana oraba tanto por Eduardo, pidiéndole a la Virgen Santísima el rosario, yo también oraba mucho por mi hija menor, que estaba alejadísima de Dios y sobre todo ella estaba no solo alejada, sino estaba involucrada con personas no creyentes y ni siquiera no creyentes, gente que deliberadamente creía en fuerzas muy oscuras. Y todo esto se dio de una manera tan grande, tan milagrosa. Mi hija Adriana ahora asiste diariamente a misa también. Em, es algo muy grande lo que nosotros hemos vivido como familia, muy fuerte a la vez, porque Eduardito se fue al cielo, pero también pudimos entender que el poder de Dios y la manifestación de su poder y de la Santísima Virgen, no siempre los milagros son como uno quiere, ¿no? Es como la voluntad del Señor lo decide. Y así pudimos entender que el poder de la Santa Eucaristía, el rezo del Santo Rosario, llevaron a Eduardo a la gloria y no era la voluntad del Señor que él permaneciera aquí, pero sí por su conversión pudo obrar en la conversión de Adriana, de mi hija, y ahora seguimos orando por la conversión definitiva de mis hijos mayores y de la hija de mi hermana, de la hermana de Eduardo, que es cristiana, ella cree en Jesús y es muy creyente y cree en el poder de Jesús y en sus milagros, pero y cree que Eduardo finalmente se convirtió solamente por el poder de Jesús, pero no admite que fue la Santa Eucaristía y la intercesión poderosísima de la Virgen María. Eh, yo sí creo en eso porque lo he visto y lo he visto en mi hija, por la que yo he venido también orando muchos años y que no había poder humano que la alejara de esos grupos y de esas amistades que eran personas que solamente influían negativamente en ella. Fantástico. Pues es que yo a este testimonio no le añadiría ni una sola sílaba más. Preciosidad de testimonio. Yo espero, ¿no?, que este testimonio sirva para que amemos más a Jesús, Eucaristía, que amemos más a María, que amemos rezar esta cosita que El parece Santo muy Rosario, pacífica, parece una cosa muy pacífica, pero no sabemos el poder que tiene esto. No sabemos el poder que tiene muy y creo grande. que eh, pocas personas lo van a entender, ¿no? Cómo el poder de intercesión de María Santísima puede atraer a Jesús, ¿no? A los pies de Cristo, pues personas que durante su vida se han resistido, ¿no? El Señor nos llama, claro que sí, a todos nos llama, pero eh, otros somos más dóciles, otros pues se hacen los sordos, ¿no? Como que aún no me interesa seguirte, Señor, ¿no? Pero ante la inminencia, ¿no? Ante la inminencia de un destino así, ¿no? Porque él seguramente sería consciente, ¿no? Del diagnóstico médico, ¿no? Y ante eso, pues, solamente nos queda Dios. Ya lo que hemos hecho de ahí para atrás no vale para nada, ¿no? Sino que tenemos que mirar hacia adelante. El Señor, pues, miró con sus ojos misericordiosos a Eduardo. Eduardo se mostró dócil, ¿no? Y el Señor, pues, lo trajo, ¿no? Así. Pues
yo me alegro muchísimo y no me cabe duda igualmente, hermana Liliana, de que nuestro hermano Eduardo pues está con nuestro Señor e intercede, ¿no? por su familia, de eso no me cabe duda, no me cabe duda. Cuán agradecido debe de estar Eduardo en el cielo e intercediendo por ustedes, pues muchísimo, ¿no? Por ustedes para que sigáis Pues, conservando la fe y también pues para el resto de la familia, pues aquellos que estén un poquito más alejados del Señor, pues que se acerquen, ¿no? Que se acerquen al Señor y es que él es fantástico, es que me quedo sin palabras, pocas veces me he quedado sin palabras ante testimonios como este, sinceramente, es que me quedo atónito, maravillado, ¿no? Del poder de la Eucaristía, ¿no? Y este milagro de conversión de nuestro querido Eduardo, ¿no? Yo ya lo siento un poco mío, hermana, yo no sé, pero yo ay, ya lo siento un sí, poquito mío. es Y que él fue un chiquito fíjese que no lo tan conozco. dulce. Sí, él fue un muchachito muy dulce, pero bueno, fue Ujú. creciendo y bueno, se fue, claro, él católico, hizo la primera comunión, pero ya de grande se fue alejando un poquito de Dios y ¿Qué edad eh, tenía hermana bueno, Liliana? Eduardo Eduardo. falleció de 36, pero Ay, muy él, jovencito. sí, muy jovencito, él se fue de la casa como a los 21 a vivir con una novia y Ujú, después de 10 años de vivir con esta chica, nunca se casaron y esta ujú. niña se puede decir, lo abandonó, se fue con otro muchacho y él se quedó muy resentido, muy dolido. Tiempo después se fue recuperando de todo este dolor, ¿no? Pero se hizo noviecito de una chica que la verdad es que creo que era una niña que estaba en cosas muy oscuras. eh, Era una chica un poco extraña Ujú, y Eduardo empezó a acercarse a temas muy, muy feos, se hizo unos tatuajes, unas cosas raras. Y esta niña era extraña. Fíjate que uno de los días que yo entré al hospital a verlo, Eduardito, ujú, ella estaba a los pies de la cama de él y como que cuando yo entré y yo entraba con mi rosario en la mano, como que ella se puso en la cama, pero toda tensa y me miraba. Entonces le dije, me disculpas, pero voy a orar con mi sobrino. Y yo me puse ahí delante de la cama y empecé a rezar, a rezar. Y yo oraba, oraba y yo le daba la espalda a ella. Y de pronto ella y la hermana, que la hermana estaba sentada en el piso, las dos rarísimas, bueno, se levantaron y salieron de la habitación pero y yo cerré toda, bueno, era como una puerta corrediza, yo la cerré completamente y ellas por fuera volvieron a abrir nuevamente y pasaban y repasaban y me miraban y yo me volteaba y seguía rezando con intensidad y pude orar mucho por Eduardito ese día. Pero eso fue en diciembre, antes de que ocurriera todo esto, bueno, lo del padre Robert y todo. Y con el padre Robert ha sido una experiencia maravillosa. Ojalá algún día el padre Robert también pudiera dar testimonio de lo que ojalá. él vivió con Eduardo, porque ese primer encuentro que él tuvo, bueno, es un sacerdote muy santo. Él es un franciscano que acá en Atlanta trabaja en diferentes parroquias, va cuando lo llaman, pero en realidad ellos tienen una casa, son unos frailes franciscanos que atienden a los homeless en Atlanta, a la gente que vive en la calle. Ellos básicamente esa es su tarea, trabajar con la gente que vive en la calle, que normalmente son gente drogadicta, gente que no tienen hogar, ¿no? Viven en las calles de Atlanta y esa es su función, llevarles comida, llevarles oraciones. Es un sacerdote muy santo, es un sacerdote franciscano que obviamente solamente usa su hábito franciscano de color café y es la persona más humilde y que transmite más a Dios y a María. Es un sacerdote santo, definitivamente. Las personas que lo conocen sienten que él obra de una manera impresionante en sus vidas.
y este sacerdote fue el que aceptó ir a ver a Eduardo, que cuando él, lo único que me contó fue, cuando yo fui por primera vez al hospital, le dije, ¿puedo pasar? Le dijo el sacerdote, y le dijo, por favor, no se acerque, no entre. Así que él logró romper esa primera barrera y después Eduardo l- murió pidiendo que el padre Robert viniera a verlo el día anterior a su muerte. Y por gracia de Dios, el padre, movilizándose a una distancia casi de 1 hora, llegó, le dio la comunión, conversó con él. Al día siguiente, Eduardito falleció expresamente diciendo que entraba a la gloria. Entonces, el poder de Dios es tan grande y se manifiesta de formas tan expresas cuando nuestra fe simplemente se abandona a los brazos de Jesús y nos ponemos en las manos de María para que ella interceda por nosotros. Y finalmente como familia entendimos que esa era la voluntad del Señor, llevarlo a Él y posiblemente desde el cielo obrar para que las almas, sobre todo de los jóvenes, se acerquen a Dios y a María y esa devoción del Santo Rosario, ¿no? Difundirla. Ahora mi hija también reza el rosario y bueno, tenemos muchas, de verdad, muchas, eh, muchos testimonios que dar de ese poder tan grande del Señor obrando tanto en nosotros. Pues este testimonio, hermana, pues es una prueba más, ¿no? Y también una enseñanza para todos aquellos que tienen en su familia alguna persona que vive alejada, ¿no? Y no solamente alejada, ¿no? Sino que no quiere saber nada de Dios. Yo creo que esto tiene que servir para que nuestros hermanos pues intensifiquen la oración, el Santo Rosario, dedicarlo para esas personas que tienen endurecido el corazón con el Señor y con María Santísima. Y el día que el Señor quiera, porque también lo que nos contaba hermana, pues que no consiguió, que no encontró ningún obstáculo para poder entrar, me imagino que en la UCI, ¿no? En la unidad de cuidado intensivo, ¿no? O en la Eso, unidad de desahuciado, ¿verdad? eso Para fue que impresionante, eso es la misma impresionante. providencia de Dios. Sí, porque acá en Atlanta, justamente ese hospital donde él estaba, está en el centro de Atlanta, que es el Grady Hospital, y es un hospital donde llegan muchos heridos, llega gente con muchos problemas, entonces hay policía, hay de todo, Claro, entonces enti- revisan todo. Ese día fue algo impresionante y yo llevaba solamente la Santa Eucaristía colgadita acá y yo decía, Dios mío, o sea, ¿cómo es posible que se esté dando este milagro tan grande de que prácticamente ni nos revisan, nos dejaron entrar, pero de una manera impresionante? Y es que no es que nos dejaban entrar a nosotras, yo, como le decía a mi hermana, ¿no? Es Jesús que está ahí, entonces Él está abriendo todas las puertas. así es. Impresionante, impresionante, porque yo decía, ¿y ahora cómo voy a entrar para? Porque cuando ya entramos, la primera seguridad, que era donde revisaban las armas y si uno trae alguna cosa rara, ya y subimos al ascensor. Del ascensor era llegar a la UCI, ¿no? Que eran los cuidados intensivos. Y esa puerta solamente uno puede entrar cuando alguien lo deja entrar a uno. Pero en el momento en que salía una enfermera, la enfermera abrió la puerta y me hizo así como que pase. Pero en realidad yo digo, no me decía a mí pase, se lo decía a A Jesús que estaba Jesús. ahí, como que sintió una cosa. Y cuando yo entré, o sea, increíble porque en esa unidad de cuidados intensivos estuvimos mi hermana, la mamá de Eduardo, mi otra hermana que me acompañaba y hasta la enfermera se quedó ahí paradita y nadie me dijo nada, hasta pude prender una velita, o sea, hice, Dios mío, todo lo que tenía que hacer. De una manera tan bonita, Eduardito recibió la Eucaristía, se sentó en la cama, se golpeaba el pechito y entonces yo, Dios Ah, mío, ¿qué ha pasado? La enfermera revisó todo, me dijo, todo está bien, me dijo, él está emocionado. Y entonces yo le dije, wow, no, le dije, Es el poder de Dios". La enfermera estaba así como que calladita, me miraba y nos miraba a nosotras, pero fue algo impresionante haber podido estar las tres en ese momento con él, entregarle la Eucaristía, que la recibiera de una manera tan especial.
Fue algo muy, muy, muy lindo y fue casi 2, 3 semanas antes de que él falleciera. Y a partir de ese momento él pidió recibir la Eucaristía con mucha constancia y lo maravilloso fue que el mismo padre se la pudo llevar un día antes de que él fallezca. Todo eso fue algo muy, 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 muy grande para nosotros como familia, como creyentes. Y seguimos orando para que tanto mi sobrina, la hermana de Eduardo, como mis hijos, los que faltan terminar de convertirse, mis nietos, tengo 2 nietos bautizados y tengo 2 nietos que no están bautizados porque su mamá es cristiana también, pero sigo pidiéndole a Dios que ese milagro se dé por intercesión de la Santísima Virgen. Que así sea. Pues maravillado, hermana, de este preciosísimo testimonio, precioso ejemplo del amor que nos tiene Jesús Eucaristía, ¿no? Y maravillado, es que no tengo palabras, yo espero que los hermanos pues también lo sientan como yo lo he sentido y como también nuestra hermana con tanto cariño también que lo ha contado, ¿no? El testimonio. Y como decía al principio, ¿no? Agradecía a Alma, ¿no? Conociendo muy poquito el testimonio, pues ahora pues muchísimo más. Le doy muchísimas gracias a la hermana por haber preparado, ¿no? Este encuentro y le doy Muchas gracias a gracias. Dios, ¿no? Le doy gracias a Dios Gracias a también Dios. por estas maravillas, ¿no? Que solamente Él hace, ¿no? Que tú dices, pues, ¿cómo ha ocurrido esto? Que en una zona tan restringida voy con cara de un poquito como de miedo, ¿no? Porque tú vas con la Eucaristía aquí en el pechito y vas un poquito, pues, intranquilo, ¿no? Para que no te vean si llevas algo y la gente te abre la puerta tranquilamente, te dejan pasar, no te ponen obstáculos. Cosas de Dios, cosas No, de Dios. fue algo Seguro, impresionante, impresionante. seguro yo intento entrar Dios. ahora, hermana, y me paran en la primera esquina y No, me y echan para afuera, ese seguro. hospital, esencialmente ese hospital, ¿no? Que es el Grady Ujú, Hospital, es un hospital que está en el centro de Atlanta y ujú. es un hospital muy, ¿cómo le diría? Donde hay mucho tráfico de personas porque ahí llegan muchos heridos, es una zona muy complicada de la ciudad. eh, eh, es difícil, o sea, se ve cantidad de gente en la emergencia, es tremendo. Han sido cosas muy, muy especiales que Dios ha obrado de una manera muy grande y todo eso llevó también a la conversión final de mi hija Adriana, que estaba alejadísima de Dios con amigos también ateos, satánicos o sea, Y vete a cosas saber. horribles, de verdad, cosas Ujú. horribles. La verdad que yo le agradezco mucho a Dios porque la conversión de Adriana ha sido tan grande que algún día quisiera que ella también pudiera dar un testimonio de cómo Dios obró en su vida y Amén. cómo de haber estado tan alejadita de Él, regresó a la Eucaristía, regresó al rezo del Santo Rosario y ahora hasta ella misma quiso ser ministro extraordinario de la comunión. Qué bueno. Qué bueno, pues hermana Liliana, muchísimas gracias por haber estado aquí este ratito para contarnos esas maravillas de Dios, ¿no? Le mando un fortísimo abrazo a usted, a su familia, Muchas gracias. que sigan creciendo en la fe, que se sigan dando las conversiones, ¿no? En la familia y también pues en Gracias. todas las familias, ¿no? Incluso en la mía incluida y de todos Gracias. los hermanos que nos están viendo, ¿no? Que el Señor nos ama y este tipo de testimonios para darnos cuenta, ¿no? Del amor misericordioso, del amor de Dios que hasta el último momento el Señor nos espera, hasta nuestro último suspiro, el Señor está ahí pues animándote a que demos el paso para darle el sí, ¿no? Y una vez que le demos el sí, Él ya hace el resto. Así es, así es. Pues hermana Liliana, mil gracias. Y a los hermanos que han llegado hasta aquí, pues le pediría pues que le den like a este video para que esta plataforma pues recomiende más este testimonio, que llegue el testimonio de nuestra hermana Liliana pues muy lejos, que lo pueda ver muchísima gente para su edificación y crecimiento en la fe. Compartirlo en vuestras redes sociales y si eres nuevo en el canal, pues si quieres apoyarnos, pues te suscribes, ¿no? Al canal. Pues hermanos,
Con todo el dolor de mi corazón, pues nos despedimos hasta el próximo testimonio. Dios os guarde, Dios os bendiga. Dios te bendiga.